No sé si ya pueden ver ahí la filmina que dice repaso. Ahora sí, ¿verdad? Está lento, gente, mi internet, es de vale. Entonces, fíjense que en definitiva se tiene un conjunto vacío, disculpen, un conjunto no vacío, nada que ver. Un conjunto no vacío, se tiene un operador, ¿sí? Una operación binaria definida en A, y entonces, a toda estructura de esta forma, dependiendo de que se cumpla algunas propiedades o definiciones, decimos que tiene una determinada estructura ese conjunto. Por ejemplo, como acá se define, decimos se define una operación binaria, si tomando dos elementos, como mínimo dos, ¿no? Tomando dos elementos de ese conjunto, del conjunto A, cuando yo los opero con esa operación binaria, si esa operación, cuando yo los opero, nuevamente me da un elemento u obtengo un elemento que pertenece o sigue perteneciendo al conjunto A, entonces se dice que se cumple una ley de composición interna, así que en el conjunto se cumple una ley de composición interna. O sea, en otras palabras, yo tomo dos elementos, los opero y si ese nuevo elemento que obtengo pertenece al conjunto, cumple una ley de composición interna. ¿Cuáles son los ejemplos más sencillos que los hemos trabajado toda la secundaria y primaria? Si yo tomo, por ejemplo, dos números naturales, si yo sumo esos dos números naturales, o sea, la operación suma que conocemos, yo sumo dos números naturales, el resultado es un número natural. Vamos con casos particulares. Uno más uno, a ver, 1 más 2 me da 3, 3 más 5 me da 8, o sea que yo voy sumando, obtengo un número y ese número sigue perteneciendo al conjunto de los números naturales. ¿Cuándo no sería una ley de composición interna? Por ejemplo, en el conjunto de los números naturales, si yo tengo el conjunto de los números naturales y defino una ley de una operación binaria, ¿cuándo no cumpliría una ley de composición interna? Por ejemplo, ¿con qué operación no se cumple una ley de composición interna? ¿Qué me dice? Con una división o algo que te dé un resultado que no sea un número natural. Exactamente. Vamos a la división es obviamente uno, como usted dice, y una operación antes es la resta, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que si a un número natural le resto otro número natural, ¿no? No siempre el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, si yo tengo 5 y le resto 3, el resultado de 2 pertenece a las naturales, no hay ningún problema. Pero, sin embargo, si yo hago 3 menos 5 y el resultado no pertenece a los naturales, ¿sí? Uno se siente tentado de decir, bueno, 3 menos 5 me da menos 2. Sí, es cierto, me da menos 2, pero en realidad ese menos 2 no pertenece a los naturales. Entonces se dice que, por ejemplo, el conjunto de los números naturales con la resta, con la operación binaria resta, no cumple una ley de composición. Cuando decimos que cumple o no cumple, se está refiriendo a todos los elementos. Por ejemplo, si yo digo, este conjunto cumple con una ley de composición interna, me estoy refiriendo a todos los elementos de ese conjunto, no solamente a algunos. Porque, por ejemplo, lo que respecta a la resta en los naturales, es cierto, para algunos cumple, ¿sí? Pero para otros elementos ya no va a cumplir. Entonces, en realidad se dice, para cuando algunos ya no cumple, directamente uno dice, no cumple con una ley de composición. Bien, entonces tampoco se cumple, como había dicho su compañero, para el caso de la división, por ejemplo, cuando uno divide dos números naturales, no siempre, ¿qué pasa? Puede obtener un número natural. Por ejemplo, yo podría hacer, bueno, 4 dividido 2 me da 2, ningún problema, pero cuando quiero hacer 2 dividido 4, por ejemplo, y ahí vienen los inconvenientes, no puedo realizar la operación, ¿sí? O sea, lo que yo obtenga o lo que pueda obtener no pertenece al conjunto de los números naturales. O sea que no se cumple para todo. Entonces uno dice directamente, no cumple con la ley de composición interna. Bien, después tenemos que si se cumple además en ese conjunto lo que se llama asociativa, ¿sí? Entonces uno dice que siempre y cuando se cumpla la ley de composición interna y la propiedad, la ley asociativa, se dice que estamos en presencia de un semigrupo, ¿sí? Si además se cumple que hay un elemento neutro en ese conjunto, obviamente con esa operación que se define, la operación binaria, entonces se dice que es un
semigrupo con unidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los números naturales, con la suma común y corriente, ¿tiene elemento neutro el conjunto de los números naturales? ¿Qué me dice? ¿No? Sí, el A cero. Y ver, alguien sí, me el, puede el decir el no. cero, el cero. Pero en los números naturales tendría que estar Pero, agregado, o sea, teníamos que decir números naturales y el cero. pero eso entonces no es lo que yo había preguntado. Yo les había dicho el No, conjunto de los entonces, números naturales y la suma, con la operación suma, ¿tiene elemento neutro? La respuesta y es la- no, no, no tiene, ¿sí? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué? Porque convengamos que sabemos que el cero en la suma es el elemento neutro, pero ¿por dónde viene el problema? Como lo dijeron, ¿y el cero qué pasa? No está El incluido en los cero no naturales. pertenece al conjunto. Exactamente, no pertenece al conjunto de los números naturales, ¿sí? Si hubiese sido naturales con el cero, entonces sí, lo que dijo su compañera tiene sentido, ¿sí? Eso no digo nada. Pero si solamente estamos hablando del conjunto de los números naturales, recuerden que para el caso de los números naturales, el primer elemento es el uno. Entonces quiere decir que en realidad el conjunto de los números naturales con la suma no tiene elemento neutro, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el elemento neutro tendría que ser el cero, pero el cero no pertenece a los naturales, entonces no tiene elemento neutro. El que sí tiene elemento neutro con la suma es el conjunto de los números naturales con el cero, eso ya lo hablamos, pero el conjunto de los números enteros, ¿sí? En el caso del conjunto de los números enteros, sí, para ese caso tenemos un elemento neutro que es el cero. ¿Y por qué? Bueno, porque el cero pertenece al conjunto de los números enteros, entonces no hay problema en ese sentido, ¿sí? Bien. Entonces, si hay un elemento neutro, se dice que es un semigrupo con unidad, y si además se cumple que ese conjunto existe elemento inverso, se dice que en realidad todo el conjunto A con la operación definida, en este caso, bueno, en este caso una suma, o con una operación binaria, se dice que cumple con una estructura de, o tiene una estructura de grupo. ¿Qué significa que tenga grupo? Que sea grupo que cumple ley de composición interna, asociativa, tiene elemento neutro y tiene elemento inverso, ¿sí? Recuerden de que en esta parte de elemento inverso se está refiriendo a nivel general, ¿sí? O sea que cuando hablamos de elemento inverso yo tengo que observar qué tipo de operación es la que uno tiene para poder decir, bueno, este es el inverso, este no es el inverso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la suma, ¿sí? En el caso de la suma y resta, ¿no? En el conjunto de los números enteros, siempre que yo tenga un elemento, yo por ejemplo digo el número 4, yo ya sé que, por ejemplo, el número cero es el elemento neutro. Entonces 4 más cero me da 4, no hay problema. ¿Y cuál vendría a ser, si yo tengo el número 4, cuál vendría a ser su inverso para poder obtener el número cero? 4 más quién para poder obtener el número cero. Muy sencillo. 4 ¿Quién viene a ser? 4. 4 más 4 me da 8. menos 4. 4 Menos 4 4. 4 más menos 8 Exacto. o menos 4. Exacto. 4 más menos 8, gente. Perdón, ¿Sí? menos 4, perdón. Ahí está traicionando el inconsciente. A veces, aunque no crean, a veces uno lo piensa bien, sin embargo, al momento de decirlo, ahí mete la pata. Eso suele pasar, no se preocupe. Cuando uno tiene el número 4, por ejemplo, estamos hablando de un caso particular. Uno tiene el número 4, le suma el opuesto, se dice, que ya recuerden que lo llamamos ya directamente opuesto, me da el número cero. Quiere decir que en este caso, cuando hablamos de inverso, en el caso de la suma y resta en el conjunto de los números enteros, lo solemos llamar ya directamente opuesto. O sea que 4 más menos 4 obtengo el cero, ¿sí? O sea que me refiero que cuando hablamos de hay elemento inverso, ¿sí? No necesariamente uno tiene que pensar el inverso de, por ejemplo, la división o la multiplicación. No, acá le está hablando de un Profe. elemento que cuando yo opero con otro elemento, obtengo el elemento neutro. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Me hablaron? Sí, 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 pero ¿Alguien me entonces dijo algo? en el conjunto A tiene que haber más, o sea, más de los naturales, o sea, tiene que haber los naturales y los enteros más el cero. Por Digamos eso que recuerden que expandimos yo les el había dicho, conjunto A. si yo estoy posicionado en el conjunto de los números enteros, ¿sí? Con la suma, estamos hablando de suma y resta, ¿no? En el conjunto de números enteros, entonces yo tengo elemento opuesto.
Si yo solamente acá el conjunto A, yo digo, bueno, mi conjunto A va a ser los naturales, entonces en los naturales yo no tengo elemento inverso, ni siquiera tengo elemento neutro. Entonces, por eso uno siempre debe saber bien con qué conjunto está trabajando. Eso es primordial. Si uno no sabe con qué conjunto, entonces difícilmente uno pueda saber qué propiedades valen en ese conjunto. Profe, Y si además de todos estos cuatro, ¿sí? los naturales serían un semigrupo nomás, entonces. ¿Hablaron? ¿Cómo? ¿Hola? Si los naturales serían un semigrupo nomás. Con la operación binaria suma, sí, solamente es un semigrupo. Debo aclarar la operación porque como uno no conoce todos los tipos de operaciones habido y por haber, si hay otra operación que cumpla algo más, entonces ahí ya no sería semigrupo. Entonces uno dice, bueno, el conjunto de los números naturales con la suma es un semigrupo, pero además, en realidad, cumple la conmutativa, ¿sí? Yo tengo 2 más 3, es lo mismo que decir 3 más 2, o sea que en realidad es un semigrupo, pero conmutativo, ¿sí? O sea que se cumple la conmutativa. Pero semigrupo sí, eso es. Eso es. Bien, entonces una vez que, si yo tengo un conjunto A, cualquiera sea el conjunto A, puede ser los naturales, los enteros, cualquier otro conjunto, ¿sí? Si yo tengo un conjunto a nivel, recuerda que cuando hablamos de un conjunto A es a nivel general, conjunto A en el cual se define una operación binaria, ¿sí? Si en ese conjunto A, con esa operación binaria, va cumpliendo cada una de estas leyes que tenemos acá, o propiedades también se suele llamar, va teniendo un determinado nombre. Si cumple, recuerden, ley de composición interna y asociativa, se dice que es semigrupo. Si cumple además que tiene elemento neutro, semigrupo con unidad. Si cumple que además tiene elemento inverso, se dice ya que tiene una estructura de grupo. Y si además cumple con conmutativa, se dice que es grupo abeliano, ¿sí? O sea que yo debo tener presente estas leyes o propiedades que tenemos acá. Y recuerden de que uno siempre lo va a demostrar. Si en algún momento tenemos un ejercicio que ahora lo vamos a ver y lo vamos a demostrar, siempre es en ese orden. Primero debo probar que sea cerrado, sea ley de composición interna, después asociativa, ver si tiene elemento neutro, ver si tiene elemento inverso y después conmutativo, ¿sí? O sea, ese es el orden que uno va siguiendo. Eso quiere decir que no puedo probar, por ejemplo, si tiene elemento inverso si antes no probé que tenga elemento neutro, ¿sí? No puedo probar que tenga elemento neutro si primero no probé que sea ley de composición interna, ¿sí? O sea que debo mantener un orden. Bien, entonces, en el trabajo práctico número 3, ¿sí? El de estructura algebraica, fíjense que le dice, dado los pares formados por un conjunto numérico, ¿sí? Y una operación ordinaria, determinar la estructura algebraica de cada par, justificando la respuesta. Recuerden de que cuando queremos mostrar que algo realmente se cumple, yo debo mostrar todas las propiedades, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero mostrar que ya algo directamente no se cumple, con dar un ejemplo ya es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, en este que tenemos acá, en el caso del punto C, los naturales con la resta, y ahí simplemente dando un ejemplo ya es suficiente. Yo tomo dos elementos cualquiera del conjunto de los números naturales, por ejemplo, como le había dicho hoy, el 5 y el 3, y cuando yo los restos, 3 menos 5 me da menos 2, no pertenece al conjunto de los números naturales, no cumple ley de composición interna, ¿sí? O sea que eso es muy sencillo. En, en las clases de teoría, el profesor Julio desarrolla algunos de estos que tenemos acá, ¿sí? O sea que eso les queda a ustedes. Vamos a lo que tenemos que dar. Vamos con un caso particular, un ejercicio particular que suele entrar en los parciales, o sea, de esa forma, así que eso resolvemos ahora. Vamos con el punto número 2, ¿sí? Hacemos uno por lo menos. Fíjense que le dice, dado el siguiente conjunto A, determinar la estructura algebraica del par A con la suma y A con el producto, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer uno bien completo y después el martes sí ya vamos haciendo algunos nomás, que ya son muy parecidos. En los parciales, por lo menos, yo he visto que casi siempre toma algo similar a esto que tenemos acá, ¿sí? Así que presten atención, por favor. Entonces,
tenemos el conjunto A. Fíjense que el conjunto A pertenecen los elementos tales que esos elementos, ¿a qué es igual? Ese elemento X que pertenece a ese conjunto es igual a 1/2 por K, con K perteneciente a los enteros, ¿sí? No nos aclara bien ese conjunto A en dónde está incluido, ¿sí? Entonces yo asumo que como mínimo tendría que estar en los racionales o en los reales, ¿sí? El conjunto A incluido en otro conjunto, ¿sí? Ahora, esos elementos, fíjense de que dice, tiene la forma 1/2 por K, con K perteneciente a Z, o sea que K puede ser cualquier número entero. Entonces, vemos si cumple una ley con la ley de composición interna. Vamos con simplemente el primero que dice A con la suma. Estamos asumiendo que es la suma ordinaria, salvo que me diga, bueno, la suma tiene esta forma, ¿sí? Que puede tener cualquier forma la operación suma, la idea de operación suma, pero como acá no me lo aclara, yo considero que es la suma común y corriente. Bien, entonces para esto, como mínimo, necesito tomar dos elementos. Entonces, digo, sean dos elementos de A cualesquiera, ¿sí? Distinto de, bueno, generalmente distinto del cero, del vacío, dos elementos. Lo voy a llamar X e Y, que pertenece a A. Entonces, uno dice, bueno, si X e Y pertenecen a A, entonces, como X pertenece a, entonces se dice, X tiene la forma, obviamente, de un elemento del conjunto A. Entonces, X es igual a 1/2 por K, con K perteneciente a Z. O sea, tiene la forma de los elementos de A. Y lo mismo va a suceder para Y. Si yo digo Y pertenece al conjunto A, entonces Y tiene que tener la forma de los elementos de A. ¿Sí? Si no tiene esa forma, no tiene mucho sentido. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? La idea ahora es que cuando yo sume esos dos elementos, ¿sí? El resultado siga perteneciendo al conjunto A. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, planteo X más Y, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a sumar X más Y ahora igual, y en el siguiente paso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo escribir? ¿Qué me dice? ¿Qué podría escribir en el siguiente paso? Igual a 1/2, a ver. Claro, exactamente, señor. Debo, hasta el momento, convengamos que puedo reemplazar por lo que tengo, nada más que va a ser 1/2 por K más 1/2 Sí, por T. Sí, es lo que porque tengo. Sí, hasta el momento es lo que puedo reemplazar. Entonces ahora la pregunta es, ¿a dónde debo llegar? ¿Sí? Yo siempre debo tener presente hacia dónde quiero llegar porque si no, no sé qué tengo que hacer, ¿sí? O qué podría hacer. Yo debo llegar a que toda esa suma que tenemos ahí, en algún momento me va a tener que quedar 1/2 por un número, ¿sí? Esa es la idea, para que obviamente tenga la forma de los elementos del conjunto A. Si resulta que yo hago todas las cuentas y llego, por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? Si tengo que llegar a 1/2 por un número y resulta que yo llego a 3/4 por un número, y entonces eso no me sirve, ¿sí? Porque estoy llegando a un elemento que no pertenece a ese conjunto. Entonces yo debo tener presente a dónde debo llegar. Debo llegar a una forma, 1/2 por un elemento de K. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué puedo hacer? Entonces uno observa los dos términos que tenemos ahí y lo que uno puede aplicar es, si eso estamos en el conjunto, los números racionales o los reales, dentro del conjunto de los números reales y los racionales, yo puedo aplicar, por ejemplo, propiedad conmutativa, disculpa, propiedad asociativa, ¿sí? Entonces yo aplico propiedad asociativa y obtengo 1/2 por K más T. Y ahora la pregunta es, K más T, K es un número entero, T es un número entero, entonces cuando yo sumo dos números enteros, ¿qué obtengo? otro número entero. ¿Qué me dice? Otro Exactamente, muy número bien, entero. esa es la respuesta. Yo obtengo otro número entero. Entonces quiere decir que yo obtengo un K', le dices, uno dice, bueno, uno obtiene un número K' cualquiera, con K' que pertenece a los enteros. Entonces fíjense que a lo largo de todas esas igualdades yo obtengo una expresión similar a un L o igual
a un elemento del conjunto A. Entonces uno dice, bueno, perfecto, como tengo un elemento similar, un elemento igual que cumple, que tiene la forma de los dos elementos de A, entonces uno dice, cumple con la ley de composición interna, ¿sí? ¿Hasta acá puede ser? ¿Me explico con esto? No entendí muy bien, profe, Bien. cómo es que se llegó a que cumpla con la ley de condición interna. Lo que pasa es que recuerden de que cuando yo tengo dos elementos del conjunto y los sumo, esa suma, ¿a qué va a tener que ser igual? Considerando ese conjunto, la suma a la que yo debo llegar, el resultado, ese resultado de suma, ¿a qué tiene que ser igual? ¿Tiene que ser igual a 5 cuartos? ¿Tiene que ser igual a 9 medios? ¿A qué tiene que ser igual? A un número del conjunto. Exactamente, debe tener la forma de un número del conjunto, de un elemento. Estamos asumiendo que todos estos son números, ¿no? Debe tener esa forma. Si yo llego a algo que no tiene esa forma, entonces no me sirvió de mucho todo lo que hice, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con la ley de composición interna. Si no cumple, bueno, tiene sentido que yo llegue a otra cosa. Pero en este caso, fíjense de que lo que hicimos fue partir de que tengo dos elementos del conjunto, digo, bueno, los voy a sumar y veo a ver qué sucede. Reemplacé X e Y por lo que representa cada uno y la pregunta es, ¿qué hago para pasar al siguiente paso? Para pasar a la otra igualdad. ¿Qué hago? Y bueno, yo les dije, acá lo que puedo aplicar es, si estamos dentro, por ejemplo, de los números reales o racionales, lo que yo puedo aplicar acá es ¿qué cosa? Propiedad, ¿qué cosa? Distributiva, ¿sí? Entonces yo puedo hacer algo de esa forma, un medio por K más T, ¿sí? Ahora, eso que tenemos ahí ya se parece a un elemento del conjunto A y ya se va apareciendo. Ahora lo que yo me debo asegurar es que K más T realmente sea un número entero, pero entonces uno dice, pero si K es un número entero, T es un número entero y yo lo sumo, yo obtengo otro número entero, por eso llamé K', ¿sí? Entonces, como ahora tengo un medio por K', o sea, tiene la forma de un elemento de A, entonces uno dice, sí, en realidad esto cumple con la ley de composición interna. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tomé dos elementos del conjunto A, los sumé y obtuve otro elemento del conjunto A. Entonces, como obtuve otro elemento del conjunto A, o sea, la suma lo pude expresar como un elemento del conjunto A, entonces, buenísimo, cumple la ley de composición interna. ¿Me explico con eso ahora? ¿Un poco mejor? Sí, se entendió, sí. Sí, ahora sí. Bien. No se preocupe, igual vamos bien. Entonces, bueno, ya tengo una parte y ahora debo mostrar que se cumple con la asociativa, ¿sí? O sea, ahora yo necesito tres elementos del conjunto A, ¿sí? Un X y Z que pertenezcan a A y que lo que yo debo demostrar es que X más Y entre paréntesis, ¿sí? Más Z va a ser igual a X más Y más Z entre paréntesis. O sea, yo debo demostrar esa igualdad. Tengo varios caminos para demostrar esa igualdad, ¿sí? Vamos a considerar uno. ¿Cuál es? Que yo parto de un primer miembro, voy realizando operaciones y llego al segundo miembro, ¿sí? Entonces, tengo X que pertenece a A, entonces ya sabemos que X tiene esa forma. Tengo Y que pertenece a A, que ya sabemos que tiene esa forma, y ahora viene el elemento nuevo que va a ser Z que pertenece a A. Entonces Z tiene, disculpen, me olvidé de cambiar ya lo cambio ahora. Entonces Z debe ser de la forma que sea un elemento de A, o sea, un medio por S. Si ahora ya cambio eso que me quedó ahí. Entonces, yo parto del primer miembro, X más Y entre paréntesis más Z. Y en el segundo miembro, ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, reemplazo con los elementos que tengo, con lo que recién estuve considerando. Entonces, fíjense que me queda de esa forma. Como yo ya probé que es ley de composición interna, entonces fíjense que lo que puedo hacer en ese momento es aplicar la ley de composición interna. Entonces, me queda algo de esa forma, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Nuevamente, aplico la ley de composición interna porque esos son dos elementos ahora. Y fíjense que me queda algo de esa forma. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Ahí qué sucede?
Y bueno, convengamos que toda esta suma que tenemos acá entre corchetes y entre este paréntesis, toda esta suma, ¿son suma de qué? ¿De qué elementos? Me dice. De números enteros. Exactamente, son suma de números enteros. Y en la suma de números enteros, ¿qué es lo que vale? Otro entero. ¿Vale? ¿Ven? Hasta ahí ven. Pero ¿qué es lo que vale? Vale justamente la propiedad que yo estoy queriendo considerar. O sea, en la suma de números enteros vale la ley asociativa. Entonces quiere decir que esto que tenemos acá, yo puedo asociar de otra forma. ¿Por qué? Y bueno, porque en la suma de números enteros vale la ley asociativa. Entonces yo utilizo eso. Entonces fíjense que yo puedo escribir de esa forma. Asocio ahora T más S, ¿sí? Yo puedo asociar ahí. Entonces uno dice, pero ¿y por qué yo lo hago? Y lo que vuelvo a repetir, porque en el conjunto de los números enteros vale la ley asociativa, entonces yo puedo hacer eso. Y eso lo que ahora me permite es hacer todo el camino contrario a lo que recién hice. Puedo aplicar la ley de composición interna, que yo ya sé que es válido, la ley de composición interna del conjunto A. Voy a cambiar ya esto que tenemos acá. Acá era Z. Todo esto, a ver si quedó bien. Bien, fíjense que acá me vuelve a aparecer, escribí todo lo mismo, básicamente. Fíjense que yo tengo acá, yo asocié ahora T más S y a esto le volví a aplicar la ley de composición interna. Entonces, como le apliqué la ley de composición interna, yo puedo volver a escribir de esta forma, ¿sí? Nuevamente, le aplico la ley de composición interna, obtengo eso que tenemos allí y ahora reemplazo por cada uno de lo que representa X y Z. Entonces, fíjense que partí de un primer miembro, realicé distintas operaciones, distintas igualdades, apliqué ley de composición interna y llegué al segundo miembro. Entonces, como pude llegar al segundo miembro, entonces uno dice, sí, en realidad esto cumple con la asociativa, cumple asociativa, ¿sí? Bien, el de la asociativa generalmente es el más largo de todos al momento de demostrar, ¿sí? Así que les queda algo de esta forma. Fíjense que ahí tengo todo demostrado. Bien, ¿y ahora qué tengo que demostrar? Si tiene o no este conjunto. ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que demostrar? Si tiene qué cosa. Elemento neutro. Vamos, gente, ¿qué tengo que...? Tengo elemento neutro, exactamente, esa es la respuesta. Debo mostrar ahora si tiene elemento neutro. Entonces, digo, si tiene elemento neutro, entonces, ¿qué debe pasar? Debe pasar que X más E, la idea de E de elemento neutro, X más C me tiene que volver a dar X, ¿sí? Entonces, yo ya sé qué es lo que debo demostrar. Yo debo mostrar que se cumple esa igualdad, ¿sí? Bien, entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sea un elemento de A, X que pertenezca a A, o sea que X, si X pertenece a, obviamente X tiene esa forma. Ahora, yo podría decir nuevamente, sea E que pertenece a A, Sí, tiene que ser así. ¿qué me dice? En realidad debería ser así, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si ese elemento E realmente pertenece a. Entonces uno dice, bueno, perfecto. Digo, sea un elemento de la forma E igual a un medio por R, ¿sí? Yo digo, tiene la forma de un elemento de ahora. Lo que debo probar o mostrar es si realmente tiene esa forma y si pertenece al conjunto A. Porque fíjense que yo no puedo comenzar diciendo, sea E que pertenece a A. Pero si ella pertenece a, entonces ya está solucionado. No tengo que demostrar más nada. Pero en realidad lo que yo debo probar es si realmente pertenece, si existe ese elemento para ese conjunto, entonces digo, bueno, sea un elemento de la forma y planteo la forma del conjunto A. Entonces ahora digo, bueno, perfecto, como se cumple la ley de composición interna, yo digo, bueno, X más E, reemplazo un medio por K más un medio por R, aplico la ley de composición interna, me queda un medio por K más R,
Y todo eso, ¿a qué tendría que ser igual? ¿Qué me dice? Medio por K. ¿Cerca? ¿Cerca? ¿Un medio por quién? Ah, disculpen, tiene razón, ¿no? Yo me equivoqué. Un medio porque ya estoy pensando en K'. Todo eso tiene que ser igual a un medio por K. Ya corrijo eso que tenemos ahí, ¿sí? O sea que todo eso debe ser un medio por K. Entonces, esperen acá. Fíjate que se me quedó eso colgado ahí. Ya les voy a corregir. Entonces, esperen, le voy a corregir porque si no después toda la demostración va a estar mal. Acá es un medio por K, ¿sí? O sea que acá, como ustedes dijeron, tiene que ser K. Se me quedó del anterior. Entonces acá tiene que ser K. Esperen un momentito. Entonces, hago las correcciones. Acá no sé por qué me quedó eso. Entonces yo llego acá, ese que me quedó del ejercicio anterior. R pertenece a Z, entonces, bien. Parece que todo lo otro está bien. Disculpen chicos, me quedó eso mal. Dicho, bueno, la suma me tiene que dar K, obviamente. Entonces, fíjense de que de esto que habíamos quedado acá, yo saco aparte ya directamente esta igualdad. Uno dice, bueno, pero ¿y por qué saco eso? Y lo que pasa es que yo ya sé que un medio es igual a un medio. Ahí no hay mucho problema. El problema viene en esta parte. K más R tiene que ser igual acá. Entonces saco aparte K más R igual acá. Y fíjense que esa igualdad y esa suma que tenemos ahí vale en el conjunto de los números enteros. Entonces, puedo hacer esa cuenta que tenemos allí y obtengo que R es igual a 0. Y como R pertenece a los enteros, entonces quiere decir de que efectivamente E pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Y bueno, porque encontré que R realmente pertenece al conjunto de los números enteros. Quiere decir que efectivamente este número E que yo encontré acá, que yo lo escribí primero como la forma del conjunto A, realmente pertenece al conjunto A. Entonces, quiere decir que en realidad tiene elemento neutro. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, seguro. Si no se Sí, entendió, me profe. lo dicen. Sí. Este suele ser a veces la parte más complicada. ¿Sí? Esto es importante. Profe, ¿Sí? después cuando termine la explicación, ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? Sí, no hay problema. Ahora después háganme acordar, ¿sí? Porque si no, después me olvido. Esta parte es importante. Fíjense que cuando yo digo, bueno, sea X que pertenece a A con X igual a un elemento del conjunto, después la otra parte importante es esta. ¿Sí? Yo digo, sea un elemento de la forma y planteo la forma del conjunto, ¿sí? Un elemento del conjunto. Fíjense que acá, yo no puedo directamente escribir sea E igual a un medio por R con R perteneciente a Z. Y en realidad yo no puedo escribir eso porque en realidad yo no sé si ese R realmente pertenece a Z. Entonces yo digo, hago lo mínimo que es planteo la forma de un elemento del conjunto A. Y después voy operando. Fíjense que a lo largo de toda esta igualdad voy operando hasta que en realidad encuentro qué forma tiene ese elemento R. Entonces, como R es igual a 0, en este caso R es igual a, pertenece a Z, el conjunto E efectivamente pertenece a, ¿sí? En los parciales, por ejemplo, suele aparecer, dicen, sea un elemento de esta forma, y acá, por ejemplo, ya le dice con R perteneciente a Z. Pero si ya tiene la forma del conjunto y además R en este caso no pertenece a Z, no hay mucho por demostrar, ya está todo demostrado, o sea, no tiene sentido hacer la demostración. Sin embargo, si yo digo, bueno, tiene la forma del elemento del conjunto y veo a ver qué pasa. Bueno, entonces ahora sí, cuando yo empiezo a operar todo, ahí encuentro si realmente, o mejor dicho, determino si pertenece o no al conjunto. Bien, entonces uno dice A tiene elemento neutro. Entonces ahora debo demostrar elemento inverso, ¿sí? Entonces, si tiene elemento inverso, entonces quiere decir que X más un X', ¿sí?
en realidad uno puede decir X más Y, puede ser, o X más Z, lo que sea. Yo simplemente con el fin de identificar que es el elemento inverso de X, le coloqué X'. Entonces, X más X', que es ser igual, y tiene que ser igual al elemento neutro. ¿Sí? A ese elemento tiene que ser igual. Entonces, bueno, uno dice, sean dos elementos de A. ¿Cuáles van a ser los elementos de A? Bueno, X e Y, disculpe, X y E. ¿Sí? Son los Profe, elementos de A. ¿Sí? ¿no podemos usar el anterior, la comprobación de elemento neutro, para acortar esto, en lo del elemento inverso? O sea que porque tenga elemento neutro ya tiene inverso. No, porque K menos K es igual a neutro. En el anterior, lo de la comparación de elemento neutro, K más R es igual a Y, K, sí, solo si R es igual a K menos K. Entonces y, eso R es igual a cero. No quedaría así, y, pero, no sería. pero ¿qué es lo que quiere hacer? No lo entiendo. No es que ya tiene un inverso yo. No, para nada. En realidad todavía no sabemos. Fíjense que, recuerden que en matemática, aquellas cosas que son redundantes directamente no se definen. Si ya es redundante, ya está solucionado, se define una vez nada más. Entonces, si simplemente demostrando que tiene elemento neutro, yo ya muestro que tiene inverso, le aseguro que no tendría sentido demostrar el elemento inverso. Ah, Ese es el tema. Entonces, yo acá con esto, yo recién estaría probando si tiene o no elemento inverso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que lo que yo demostré anteriormente era para demostrar elemento neutro. Aunque usted me diga, bueno, yo puedo tomar una parte. Sí, es cierto, podría tomar una parte para después demostrar que tiene elemento inverso. Pero en realidad anteriormente yo estaba probando que tenía elemento neutro. ¿Sí? Entonces ahora recién es la parte donde yo muestro si tiene o no elemento inverso. Entonces veo a ver si tiene. ¿Sí? Tal vez con otras operaciones lo vemos mejor a esto, pero por el momento hacemos así. Entonces digo, bueno, doy dos elementos de A que yo ya sé que pertenecen a. ¿Cuáles son? El elemento X y el elemento E. Entonces, el elemento X tiene esa forma, el elemento E tiene esa forma, si lo escribo como esa forma, porque en realidad directamente podría escribir que E es igual a 0, pero lo escribo como la forma de un elemento del conjunto A. Y ahora digo, bueno, perfecto, el X', ¿qué forma tendría el X'? Y bueno, sea el X' de esa forma. Yo, yo ya podría decir que W pertenece a Z ahí en esa parte. ¿Qué me dice? No, porque tiene que demostrar primero. Claro, no podría colocar de que W pertenece a Z porque en realidad no lo sé. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero ya se ve que se da. Sí, una cosa es que mentalmente yo lo vea. Otra cosa es la escritura. Yo hasta el momento no puedo escribir que realmente pertenece a Z porque se supone que todavía no lo sé. Yo tengo que demostrar eso, ¿sí? Entonces uno debe guardar el procedimiento. Entonces uno dice, bueno, tengo un elemento X' que tiene esa forma. Debe tener esa forma para poder pertenecer al conjunto. Si tiene otra forma, no tiene sentido. ¿Sí? Si yo digo, bueno, sea X' es igual a 4 tercios. Bueno, pero 4 tercios no tiene nada que ver con mi conjunto A, con los elementos del conjunto A. Entonces yo digo, bueno, X' tiene esa forma, ¿sí? Se asemeja a los elementos del conjunto. Entonces ahora lo que debo mostrar es que realmente ese elemento que yo digo que planteo realmente pertenezca al conjunto. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, voy haciendo de la misma forma que venimos haciendo. Digo, bueno, planteo la primera igualdad. X más X', reemplazo cada uno de ellos, ¿sí? Aplico la ley de composición interna, obtengo un medio por K más W, y todo eso tiene que ser igual a un medio por 0. Entonces, fíjense que de toda esta igualdad que tenemos acá, yo ya sé que un medio es igual a un medio, ahí no hay problema. El problema viene con K más W igual a 0. Entonces digo, bueno, saco aparte K más W igual a 0. Y fíjense, uno dice, bueno, como estoy trabajando en el conjunto de los números enteros porque K más W ya son enteros, entonces de acá, ¿qué es lo que puedo sacar? En realidad de acá lo que puedo sacar es que, disculpen que acá es al revés. Por favor.
lenta mi PC. Acá en realidad yo llego a que W es igual a K. Me quedó todo al revés, no sé por qué. Ahí es lo habíamos llegado a que K más W es igual a 0, entonces W es igual a menos K. Y entonces ahora uno se pregunta o debe preguntarse, ¿y ese menos K pertenece a los enteros? Sí, pertenece a los enteros porque en los enteros tenemos los opuestos, ¿sí? Siempre que yo tenga un número, tengo su opuesto. Entonces quiere decir de que en realidad menos K, ¿sí? Como pertenece a Z, entonces quiere decir que sí, efectivamente W pertenece a Z, ¿sí? Entonces quiere decir de que X' pertenece al conjunto A. ¿Y qué significa esto? Que A tiene elemento inverso, ¿sí? O sea que a través de todas esas igualdades que tenemos ahí, efectivamente llego a que el X' pertenece al conjunto. ¿Me explico con esto de acá? ¿Puede ser? ¿Alguna duda, consulta? Si no hay consultas, continúo. ¿Y ahora qué debería demostrar si se cumple o no? La diapositiva anterior, profe. Ya, espera un momentito, ya voy. Ahora lo que yo debería demostrar es si se cumple con qué ley. ¿La conmutativa? Claro, la que me quedó, la que me falta, la última de todas, la ley conmutativa, ¿sí? Hasta el momento yo con esto yo ya puedo decir, bueno, el conjunto A tiene estructura de grupo, ¿sí? ¿Por qué estructura de grupo? Y bueno, porque se cumplen las tres leyes que habíamos visto hoy. Y ahora muestro si se cumple la ley conmutativa, quiere decir de que debo mirar si se cumple que X más Y es igual a Y más E. Entonces sean dos elementos de A, X e Y que pertenecen a A, fíjense que esto ya lo habíamos definido. Y digo, bueno, X más Y es igual a reemplazo lo que representa cada uno, aplico la ley de composición interna y fíjense que K más T pertenece al conjunto de los números enteros y dentro de las propiedades que cumplen la suma en el conjunto de los números enteros cumple la ley conmutativa. Entonces me valgo de eso para conmutar eso de allí. Entonces acá nuevamente lo único que debo hacer es nuevamente aplicar la ley de composición interna y reemplazo. O sea que quiere decir que en realidad el conjunto A cumple con conmutativo. O sea que A tiene estructura de grupo conmutativo. O sea que A tiene estructura de grupo abeliano. ¿Sí? Bien, fíjense que este fue uno de los más sencillos para mostrar. Entonces, a ver, me habían pedido esta filmina, ¿puede ser? ¿Esa era? Sí, sí. Sí, esa era. Bien, entonces ahí lo tenemos todo demostrado, ¿sí? En los parciales suele aparecer un ejercicio de estas características, ¿sí? Uno tiene que hacer todo esto. Obviamente, chicos, esto que yo ya le escribo acá ya está todo desglosado. Quiere decir que yo ya le estoy mostrando que cumple ya directamente con la ley de composición interna asociativa, ¿sí? Pero en realidad en la hoja en borrador, que bueno, ustedes también van a tener la hoja en borrador, uno va mirando a grandes rasgos si cumple algo o no cumple y después hace toda la demostración formal como es, ¿sí? Como tendríamos que hacer. Bien, entonces, para la semana que viene nos va a quedar ya sea el conjunto, para mostrar qué estructura tiene el conjunto B y el conjunto C, y después ya continuamos con los demás ejercicios, ¿sí? O sea que el martes que viene vamos a ir un poco más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los demás ya tienen esta forma, o sea, tiene esa forma que tenemos ahí, hago toda esa demostración también, una demostración similar, conmutativa o no, y después la estructura de, si quiere, qué estructura tiene, en este caso, grupo conmutativo. Bien. Estamos
gente. Entonces me esperan a ver, voy a mirar quiénes son los que están presentes. Esperen, voy a abrir primero. Hoy es 27. Bien, chicos, entonces el martes que viene hacemos los demás ejercicios, sí, hacemos uno o dos más del punto 2 y después sí ya avanzamos bastante rápido porque se nos van acortando los días, sí, que tenemos que dar el práctico para poder llegar para el parcial. Bien, estamos entonces, gente, nos vemos el martes que viene. Cualquier duda o consulta me escriben.